En las dos partes iniciales de este video realizamos el planteamiento de un proyecto en el cual estamos liquidando un impuesto para tres tipos de predios, que son un lote, un vehículo y una vivienda. En el planteamiento establecimos que se trataba de la aplicación de una herencia múltiple en la que estábamos implementando una interfaz impuesto que tiene un método abstracto llamado liquidar impuesto y que además estábamos realizando la herencia de una clase madre o de una clase padre llamada propiedad, que tiene unos atributos que comparten en común el lote, el vehículo y la vivienda. Luego, en el segundo video realizamos la generación de las vistas, una vista de bienvenida inicial y posteriormente la vista del lote. Ya hicimos luego la generación de una vista para el ingreso de un vehículo y una vista para el ingreso de una vivienda siguiendo el mismo estándar de diseño. Ahora pues vamos a empezar ya con la implementación de la clase controlador, que es la que va a hacer que entre en funcionamiento y en acoplamiento todo lo que hemos diseñado. Recordemos pues que la idea es que el código del proyecto se encuentre acá en esta clase controlador y desde acá pues podamos, valga la redundancia, controlar todo lo que sucede con la aplicación. Desde aquí pues debemos tener acceso a todos los componentes de los diferentes aspectos que hemos creado hasta el momento. Entonces pues como es una aplicación gráfica, pues lo primero que vamos a hacer es añadir el respectivo import para la utilización de los Action Listener y el Action Event, que me permiten a mí trabajar con los eventos que ocurran con los botones y con todo el aspecto gráfico de la aplicación. Entonces vamos a agregar el del Action Event y también el del Action Listener, que nos va a servir también. Okay. Luego vamos a implementar en este controlador, vamos a implementar como siempre lo realizamos esta Action Listener con el fin de que podamos acceder a los métodos propios de este componente. Entonces aquí como toda implementación siempre nos pide obligatoriamente que implementemos, valga la redundancia, el método propio que trae. Yo les comentaba en la clase que este Action Listener al implementar, pues lo que hacemos es también la utilización, digamos que de algo así como una interfaz, porque lo que estamos aquí es diciendo que vamos a implementar esta y obligatoriamente debemos implementar también su método propio. Luego pasamos a definir cuáles son las clases, cuáles son las interfaces y cuáles son las vistas que van a ser parte de este proyecto. Entonces debemos definirlas todas acá. Entonces dijimos que vamos a tener una clase, vamos a empezar por la interfaz, que la interfaz es impuesto, la definimos, ¿cierto? Y vamos a crear un objeto allí. Vamos a llamar este objeto interfaz. Este objeto es de tipo impuesto, que es el tipo de la interfaz que definimos. Continuemos con la clase padre, que es la clase propiedad, y establecemos un objeto, vamos a llamarlo obj propiedad, con el fin de llevar un estándar. Luego de esta clase vehículo también vamos a generar
un objeto, vamos a llamarlo obj vehículo. La clase lote también tenemos que crear un objeto de ella, entonces generemos obj lote. Y finalmente de la clase vivienda un objeto llamado obj vivienda. Estos objetos me van a permitir crear ya las viviendas como tal, los lotes como tal y los vehículos como tal, con su características. Ya recordemos que al pasar de una clase a un objeto, pues ya es porque tiene unos valores específicos. De las vistas también debo generar objetos. Entonces voy a generar el objeto de la vista bienvenida inicialmente. De la vista bienvenida voy a generar un objeto que se va a llamar B bienvenida. Lo mismo voy a hacer con la vista de lote. De la vista lote genero un objeto que se llame B lote. Igual con la vista vivienda genero un objeto que se llame B vivienda. Y de la vista vehículo genero un objeto que se llame B vehículo. Esto hace que pueda trabajar con las vistas, con las interfaces y también con las clases que voy a tener o que tengo dentro de mi proyecto. Posteriormente, pues voy a realizar ahora mi método constructor para esta clase controlador. Entonces vamos a generar aquí el método constructor del controlador y en él lo que se hace es establecer el nuevo objeto de cada uno de los que generé allá o de los que declaré allá arriba. Esto se hace con las clases y con las vistas, no con la interfaz. Entonces vamos a comenzar con la generación de un objeto propiedad. Dijimos que se va a llamar obj propiedad, entonces le vamos a decir que es una nueva propiedad que se va a generar. Ya con eso estaría creando un objeto de este tipo de propiedad. Lo mismo ocurre con el obj vehículo. Entonces voy a decirle que lo que vamos a hacer aquí es generar un nuevo vehículo. Esto es simplemente una creación de objetos. Lo mismo ocurre con el obj vivienda. Estamos creando una nueva vivienda en este caso. Finalmente, con la cuarta clase, que es la clase propiedad, ya dijimos de la propiedad, falta el obj lote. obj lote, estamos generando un nuevo lote. Tenemos nuestras 4 clases y definimos arriba también 4 vistas. De esas 4 vistas, pues vamos a generar los 4 objetos. En este caso nuestros objetos son B bienvenida. De este B bienvenida vamos a crear una nueva vista bienvenida. De la misma manera, de la vista lote vamos a generar un nuevo objeto de la vista lote que habíamos definido antes. De la vista vehículo vamos a generar un nuevo objeto de la vista vehículo.
Y finalmente de la vista vivienda vamos a generar un nuevo objeto de la vista vivienda que habíamos creado en un inicio. Entonces ahí estamos ya generando el objeto respectivo para cada una de nuestras vistas y para cada una de nuestras clases. Está faltando aquí en el constructor ya la generación de los action listener, que son los que me permiten poner a actuar los botones de mi aplicación. Todos los botones de mi aplicación deben ser puestos en marcha en el controlador, en este controlador, con el fin de que puedan ser utilizados. Si no, no van a estar en funcionamiento. Entonces vamos a generar, por ejemplo, en la vista bienvenida, nosotros establecimos que allí habían unos botones, ¿cierto? Aquí están los 3 botones: el botón de bienvenida del lote, el botón de bienvenida del vehículo y el botón de bienvenida de la vivienda. Vamos a comenzar con el de bienvenida del lote, y a este botón de bienvenida del lote le vamos a agregar una acción listener. Eso nos permite que ese botón de bienvenida del lote ya esté activo y ya esté disponible para que lo podamos invocar desde el controlador. Lo mismo vamos a hacer con el botón de bienvenida del vehículo. Le vamos a agregar su respectivo acción listener, y el tercer botón de esa vista inicial, que era la vista de bienvenida, recordemos que ahí teníamos un tercer botón llamado bienvenida de vivienda. Agregamos también el acción listener para dicho botón. Por otro lado, en la vista del lote teníamos un solo botón, que era el del calcular. Entonces vamos a tomar ese objeto velote, y de ese objeto velote nosotros hicimos el botón vista lote calcular, que fue el que creamos allá, y vamos a agregarle su respectivo acción listener. Y en la vista vehículo creamos también un botón, que era este de calcular en el vehículo. Allí vamos a agregarle su respectivo acción listener. Y finalmente en la vista de la vivienda también creamos un botón, que fue este de calcular, y le agregamos el acción listener. Con esto hemos dejado activos todos los botones que se encuentran dentro de la aplicación. Esto implica que ya esos botones van a estar disponibles para trabajar con ellos y para ser invocados en el momento que lo deseemos. Vamos ahora entonces a generar el método run, que recordemos que este método run lo que hace es que establece por dónde vamos a iniciar de nuestra aplicación. Entonces, pues vamos a establecer que vamos a iniciar nuestra aplicación desde la vista bienvenida. Desde la vista bienvenida. Entonces vamos a establecer que esta vista bienvenida va a estar visible. Y esto implica que para que nuestra aplicación comience por aquí, por el método run, pues en nuestro archivo principal, que fue el que creamos en un inicio, fue este video herencia múltiple, que es donde está nuestro main. Aquí debemos invocar a nuestro método run, obviamente pues haciendo una instancia de el controlador, que es quien va a realizar el mando de todos los aspectos que tengan que ver con el trabajo de la aplicación. Entonces de aquí decimos que vamos a trabajar con el método run, y esto implicaría que la aplicación inicia
por este método run que estamos definiendo aquí en este caso, que nos llevaría a la vista inicial, a la vista de bienvenida. ¿Qué corresponde hacer ahora? Lo que corresponde hacer ahora es definir que iniciamos por esta vista de bienvenida, pero habrá momentos o habrá un momento en el cual de esa vista de bienvenida necesitamos ir a la vista del lote. De esa vista de bienvenida necesitamos ir a la vista de la vivienda, o de esa lista de bienvenida necesitamos ir a la vista del vehículo. Entonces vamos a definir un método que permita activar esas vistas en el momento que lo deseemos. Entonces vamos a definir aquí una vista llamada activar lote, por ejemplo, que es la que se va a encargar de activar la vista del lote en el momento en que sea eso necesario. ¿Qué se va a hacer allí? Pues muy sencillo. Vamos a definir que en la vista del lote el set visible lo vamos a colocar en true. Lo mismo hay que hacer con activar la vista de la vivienda y la vista de el vehículo. Entonces vamos a comenzar aquí con el vehículo. Entonces ya no va a ser velote, sino que va a ser vehículo. Y la vista de la vivienda se va a activar con activar vivienda y la vamos a llamar aquí por B vivienda. Estos tres métodos son simplemente para establecer en qué momento yo quiero que se active cada una de las ventanas. Entonces, cuando yo quiero que se active la ventana del lote, pues llamo este método. Cuando quiero que se active la ventana del vehículo, llamo este método. Y cuando quiero que se active la ventana de la vivienda, llamo al siguiente método correspondiente para eso. A continuación, vamos ya a crear los objetos de cada uno de los datos. Esos objetos, cuando ya voy a crear un lote, voy a crear una vivienda, voy a crear un vehículo, pues ya necesito tener unos datos específicos para la creación de ese objeto. Esos datos específicos, ¿de dónde vienen? Esos datos específicos vienen de la interfaz o de la vista que yo necesite. Entonces vamos a crear un método, ya un método privado, un método propio de esta clase, que va a ser de tipo lote inicialmente, en el cual vamos a crear un nuevo lote. De esta misma forma vamos a crear todos los objetos. Entonces vamos a crear un nuevo lote. Este lote se crea ¿con quién? Con un objeto lote que habíamos definido anteriormente. De este método lote, de este objeto lote, pues vamos a tener, aquí podemos observar que tenemos ya acceso en este objeto lote, tenemos acceso a los 5 atributos. Recordemos que hay unos atributos que eran propios, que son, en el caso del lote, la dirección y el área, los vemos ahí resaltados. Y vemos que tenemos acceso también al avalúo, a la identificación y al propietario, por más que estos 3 atributos no son propios de la clase lote, sino que son heredados. Entonces ahí podemos ver la evidencia de que estamos utilizando la herencia de aquella clase que llamamos propiedad. Entonces en este caso vamos a establecer el set del ID. ¿Y de dónde viene el ID? El ID lo vamos a tomar de allá, de la vista del lote. En la vista del lote definimos nosotros que allá había un campo de texto que se llamó tflote ID. Ese tflote ID es donde el usuario escribió. Entonces de ahí vamos a tomar el texto que la persona escriba allí sobre ese campo de texto. Lo que se escriba en ese campo de texto pues va a ser el valor que vamos a necesitar o que vamos a guardar en ese
en nuestra clase, en nuestro objeto. Este objeto, pues al final de que lo llenemos, lo vamos a retornar ese objeto lote. Ese objeto lote se va a retornar. Aquí vemos ya que estamos ingresando el set de el primer atributo, que es el atributo del ID. Lo mismo vamos a hacer con los demás atributos. Entonces, del mismo objeto lote, nos vamos al set. En este caso, el segundo aspecto es el propietario. Este propietario también viene de la vista lote, y allá nosotros establecimos un TF-field que se llama, en este caso para el propietario lo llamamos TF propietario. De ese todo TF propietario vamos a tomar allí el valor del getText. Eso implica que ya estamos guardando en la clase, en el atributo, estamos guardando el valor del propietario. Luego del objeto lote, tomamos aquí el valor del set. En este caso, el tercer atributo es el avalúo. Tenemos que tener en cuenta que ya no es un valor string, sino que es un valor numérico. Entonces hay que hacerle su respectivo parseo, y recordemos que viene este valor de la vista lote, y de allí pues tenemos que tomarlo de el campo de texto que establecimos para ese valor del avalúo, y de ahí tomamos el get o la propiedad getText. Ahí estamos tomando el valor del avalúo, y finalmente nos queda por tomar del resto de atributos del lote. Recordemos que del lote los atributos son el área, que es double, la dirección también. Entonces vamos a crearlos acá. Ya tenemos los tres atributos propios. Vamos a tomar ahora el atributo del área, que sería lo mismo con el obj lote. En el set, ya en este caso sería del área, realizamos lo mismo de tomar el parseo, y de la vista lote tenemos un campo de texto para el área. Entonces de ese campo de texto tomamos la propiedad getText. Nos quedaría faltando la dirección, set dirección. En este caso la dirección sí es string, entonces la vamos a tomar del campo de texto de la dirección, y no hay necesidad de hacerle un parseo, sino que ya realizamos el getText directamente. Esto que se hace con el lote, de crear el objeto lote, lo debemos hacer también para la creación de nuestros objetos para los vehículos y para las viviendas.